Miren lo que ella dice, porque esto es bien interesante para que todos nosotros nos recordemos. Ella dice que Satanás se reunió con todos los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál era ese plan? Él iba a tomar el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Los días en los que estamos viviendo los últimos días. No es un secreto para nadie de que Jesucristo viene pronto, de que el mundo está maduro para su destrucción. Y ustedes, mis queridos jóvenes, nosotros, ¿verdad?, fuimos escogidos para vivir en un tiempo tan importante como este. Jesús pudo haberse reservado a un poderoso héroe, a un poderoso superhéroe como Elías. Jesús pudo haberse reservado a Moisés. Jesús pudo haber reservado al poderoso Pablo. Jesús pudo haberse reservado al virtuoso José para vivir en el 2025. Todos estos héroes de la fe, según Hebreos 11, a Juan el Bautista, ¿verdad?, a Eliseo. Jesús pudo haberse reservado a Samuel. Jesús pudo haberse reservado quizá a Martín Lutero o a Wycliffe, a Zwingli, a estos grandes y poderosos reformadores. Jesús pudo haberse reservado a Elena de White o a James White. Jesús pudo haberse reservado a José Bates o a John N. Andrews, una persona que se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. Jesús pudo haberse reservado a todos estos superhéroes para vivir en el 2025 y terminar la obra, terminar la predicación a este mundo que perece, pero no. Jesús se reservó a usted y a mí. El tema de hoy se titula Despierta tu superpoder. Oremos. Señor, una vez más venimos delante de su presencia dándole gracias por esta oportunidad que tenemos, por conectarnos a través de la tecnología. Oramos, Señor, que usted pueda estar con nosotros y pueda, Señor, hablar a nuestros corazones mientras que meditamos en este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces, como pueden ver ahí, hoy vamos a hablar de cómo despertar nuestro poder, nuestro superpoder, nuestro poder interno. Y esto me llama mucho la atención porque ustedes saben, quizá como algunos de ustedes, cuando era mucho más joven, cuando era niño, yo tenía una atracción bien interesante por los superhéroes, ¿verdad? Ya ahora, no, gracias a Dios, ya ha cambiado un poquito. Me parece interesante la historia que muchas veces estas películas presentan en Hollywood y todas sus conexiones místicas y gnósticas, y muchas de ellas realmente hasta satánicas, ¿verdad? Pero pues bueno, nosotros como seres humanos, créanlo o no, tenemos como una atracción con estos superhéroes que Hollywood y muchas empresas del entretenimiento nos presentan a través de los cómics, a través de las películas, a través de series de televisión o dibujos animados. Y esto es claro porque, créanlo o no, las películas de los superhéroes han sido las películas más taquilleras en la historia del mundo cuando se comparan con otros géneros de películas de entretenimiento. Y muchas personas se han preguntado por qué estas películas son tan populares. Obviamente las personas que producen ese tipo de películas y hacen este entretenimiento se preguntan cómo podemos entonces obviamente generar más recursos, hacer películas más taquilleras para poder obviamente tener más dinero. Así que ellos, muchos de ellos hicieron unas investigaciones bien cortitas, unas investigaciones bien simples y se dieron cuenta de tres cosas. Se dieron cuenta que las películas de los superhéroes son bien famosas, son bien taquilleras, son bien amadas por principalmente tres cosas. La primera de ellas, los efectos especiales. Y yo creo que todos ustedes, si han visto alguna película, se dan cuenta que nosotros como seres humanos tenemos un interés por las cosas que son fuera de lo normal, y ver edificios cayéndose, algo que no vemos todos los días, ver estos efectos, personas volando y todas estas explosiones generalmente despiertan la curiosidad y llaman la atención en nuestra mente humana porque es algo que no es normal. Así que ellos se dieron cuenta, pues bueno, los efectos especiales es algo que realmente llama mucho la atención de las personas, especialmente los jóvenes que están descubriendo, que están explorando, que tienen especialmente una sensación por cosas que son fuera de lo normal.
El segundo punto que ellos encontraron es este conflicto entre el bien y el mal, entre un héroe y un villano. Créanlo o no, esto despierta nuestra curiosidad, esto llama nuestra atención, y el saber de que hay una lucha, de que hay una batalla, de que hay el bien y el mal disputando por la victoria, esto también nos llama la atención. Y es bien interesante porque aquí nosotros nos damos cuenta que existe un gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, y este conflicto es real, no es metido en una película, ni tampoco es ficticio, no, es real, pero muchas veces nosotros no nos conectamos, ¿verdad? No, muchas veces a nosotros nos falta vivir en la vida espiritual, pero la Biblia nos dice que nosotros estamos en una guerra y que tenemos que usar nuestra armadura espiritual que se encuentra en el libro de Efesios. Pero pues bueno, punto número 2, la gente estos investigadores encontraron que nosotros, especialmente los jóvenes, tienen una fascinación por la historia donde hay un héroe y donde hay un villano, ¿ok? Y el punto número 3 que ellos encontraron, que estos investigadores encontraron, es que las personas aman, adoran, las personas les gusta la idea de poder ver a un personaje que generalmente es normal, desarrolló ciertas cualidades o lo que ellos llaman, desarrolló ciertos poderes y empezó a hacer cosas extraordinarias, ¿ok? Punto número 3 que estos investigadores encontraron es que al ser humano, al joven, nosotros como seres humanos nos gusta ver personas que son normales, ¿verdad? Y que han desarrollado ciertas cualidades e hicieron cosas extraordinarias. Es bien interesante porque esas son las 3 cosas que estos investigadores encontraron con respecto al por qué las películas de los superhéroes son tan taquilleras, ¿verdad? Y especialmente ese tercer punto tiene que ver mucho con nuestra experiencia cristiana, porque créanlo o no, todos nosotros también somos personas normales, todos nosotros también somos personas pecadores que no tenemos nada que dar, pero hay una cosita dentro de nosotros que si la desarrollamos al tal punto, podremos llegar a hacer cosas extraordinarias. Ahora por la lectura, quizá por el título y los comentarios hechos, ustedes ya saben que este superpoder se refiere al dominio propio, al control de todas nuestras pasiones, al control de todas nuestras emociones, al control de todos nuestros apetitos. Este dominio propio, este superpoder, si lo logramos activar, si lo logramos usar, si lo logramos controlar y tenerlo con nosotros, vamos a ser, en un buen sentido de la palabra, superhéroes. Vamos a ser héroes para Cristo, para Dios, no héroes míticos que tienen un montón de connotaciones gnósticas y muchos de ellos hasta satánicas. No, vamos a ser superhéroes para Dios y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Miren, Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nada más estoy viendo aquí porque no los puedo ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el gran sabio Salomón? En los tiempos antiguos, miren, el poder conquistar una ciudad requería mucho esfuerzo, requería talento, requería recursos, requería una gran logística que solo las personas importantes podrían hacer. Uno, por lo menos a nivel histórico, una de las personas, uno de los militares más famosos y uno de los militares más ágiles, una de las personas que el mundo llamaría hoy un héroe, era conocido como Alejandro Magno. Muchas veces en otros idiomas se le conoce como Alejandro el Grande o Alexander the Great. Y esto es porque la habilidad militar que él tenía para conquistar una ciudad era tan grande que básicamente conquistó todo el mundo conocido en el tiempo en el que él estaba viviendo. Por eso se le conoce como Alejandro el Grande. La capacidad militar, la logística, la inteligencia, la fuerza, la estrategia. Todas estas cosas que son alabadas hoy como talentos extraordinarios, era lo que Alejandro el Grande tenía. Pero ustedes saben que murió por falta de dominio propio, por falta de temperancia. Y esto es lo que Salomón nos dice aquí. Cualquiera que
controla su espíritu, en otras palabras, cualquiera que controla sus emociones, cualquiera que controla su ira, su amor, cualquiera que controla sus emociones, es más, cualquiera que logra controlar su ira, ¿verdad? Es más fuerte que cualquier emperador, que cualquier rey, que cualquier general del ejército, que cualquier Alexandro el Grande. Es más fuerte, es más importante. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. Y este versículo por eso es que es tan importante para mí, porque en el pasado ellos solían alabar a estos grandes militares, como por ejemplo David, que venció a Goliat, ¿verdad? Alejandro el Grande, que conquistó todo el mundo conocido en muy poco tiempo, muchos de sus generales y muchas otras personas que son mencionadas en la Biblia, como por ejemplo Nimrod, que la Biblia dice que era poderoso cazador. Muchos de ellos eran alabados, algunos de ellos inclusive adorados como dioses, por ejemplo Nimrod, ¿verdad? Pero Salomón nos dice aquí, si usted logra controlar su ira, si usted logra controlar sus emociones, su espíritu, usted es más importante, usted es más fuerte, usted es mejor que todas estas personas. Bien interesante. Así que nosotros tenemos que descubrir esta idea del dominio propio, cómo podemos tenerlo, cómo podemos usarlo para que podamos ser una persona que rinda bastante fruto en este mundo, para que podamos ser un héroe para Dios, un héroe para Jesús. Así que hablemos un poquitito del dominio propio y tratemos de entender básicamente qué es lo que realmente significa. Como ustedes pueden ver en su pantalla, estas son algunas de las palabras que se relacionan al dominio propio, ¿verdad? Nosotros encontramos que se le puede llamar temperancia, se le puede llamar templanza, que es otro sinónimo. También se le relaciona con moderación, con balance, con voluntad. Todas esas son definiciones, son sinónimos que le atribuimos al dominio propio. Muchos de ellos, especialmente en el contexto de la salud. Cuando hablamos de salud, hablamos de temperancia, hablamos de balance, hablamos de moderación, pero como ustedes ya saben y como ya leímos en Proverbios, el dominio propio va mucho más va mucho más allá de cuánto comemos, va mucho más allá de cuántas horas dormimos, va mucho más allá de no fumar o no tomar alcohol. El dominio propio se mete en toda nuestra vida, desde nuestros pensamientos hasta lo que hacemos e inclusive está relacionado, como vamos a ver hoy, con nuestra vida eterna. El dominio propio, aunque no es el más importante de las leyes de salud, porque todas son importantes, es uno de los más relevantes y eso es lo que vamos a ver hoy. Siguiendo entendiendo el dominio propio, podemos ver que muchas veces cuando hablamos de temas de la Biblia, lo hicimos como dominio propio, ¿verdad? Y especialmente ustedes van a encontrar eso en la Biblia, especialmente cuando buscan esa palabra. Muchas veces cuando hablamos del dominio propio en contexto de salud, como lo mencioné antes, lo decimos como temperancia, pero básicamente todo es lo mismo. Y lo que yo quiero hacer hoy es que nosotros como jóvenes, como amigos que estamos aquí conectados o personas que están viendo esta grabación después, que entendamos que el dominio propio va mucho más allá de nuestros hábitos de salud. Tiene que ver inclusive con nuestra salvación. Y para darles una prueba de esto, podemos encontrar un versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos presentan los frutos de la carne y los frutos del espíritu. En Gálatas capítulo 5 vamos a encontrar aquí los frutos del espíritu y especialmente en el versículo, vamos a leer en el versículo quizá 23. Leamos versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto, muchas gracias. Y ese es el versículo que también teníamos aquí en la pantalla. Algunas versiones van a decir templanza, por ejemplo, el mío dice, y como ustedes pueden ver, esa palabrita está ahí arriba. La versión de mi hermano dijo dominio propio. La versión que yo puse aquí en la pantalla, Gálatas 5:23, también dice templanza, ¿verdad? Pero todos es como dijimos, todo es lo mismo. Aquí en Gálatas 5:22 y 23 estamos viendo que el dominio propio o la temperancia o la templanza es un fruto del espíritu. Así que, bien interesante, nosotros sabemos que
somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros y que todas las cosas buenas que están aquí es porque Dios las ha puesto y nosotros tenemos con la ayuda del Espíritu Santo desarrollarlas. Pero encontramos que el dominio propio es un fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu y por ende no podemos tener dominio propio o no podemos tener este superpoder si no tenemos el ¿qué? El Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que, una vez más, el dominio propio va mucho más allá de los temas de salud, ¿verdad? O de las cosas que solo comemos. En la pantalla ustedes también pueden ver otro versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y muy pronto vamos a leer todo este versículo en contexto para entender un poquito más, pero aquí también vemos que en el progreso del cristianismo, Pedro menciona dominio propio en la Biblia, ¿ok? Así que una vez más, ya estamos dejando claro que en la Biblia el dominio propio va mucho más allá de nuestros hábitos de salud físico. Tiene que ver también con nuestro desarrollo espiritual. Es un fruto del espíritu y también Pedro lo menciona como dominio propio en la escalera del progreso espiritual. Siguiendo con este tema de entendiendo el dominio propio, vemos que también la palabrita en griego que se usa tanto en Génesis como en 2 de Pedro es básicamente la misma, ¿verdad? Y esto es una vez más para enfatizar de que dominio propio, templanza, temperancia es básicamente lo mismo. Ok, miren, estas son algunas de las definiciones que encontramos con respecto al dominio propio. Eso se encuentra en el comentario bíblico adventista y dice que el dominio propio básicamente es una palabra que implica mucho más que abstenerse de bebidas embriagantes. Significa moderación en todas las cosas y un dominio incompleto, ¿no? ¿Verdad? Un dominio completo de cada pasión y apetito, quedando excluidos los excesos de toda especie. ¿Ok? Entonces, un dominio propio no es solo una vez más comer poco o comer moderadamente, dormir las horas adecuadas, no, es un completo control, un completo dominio de nuestras pasiones, que básicamente son nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras reacciones, ¿verdad? Es controlar eso y también controlar el apetito que vamos a hablar muy prontamente. Aquí hay otra definición que la capacidad, fruto del espíritu, para tomar decisiones sin ser controlado por las circunstancias o la naturaleza humana, obras de la carne. Y eso es básicamente como yo lo podría definir, ¿verdad? Dominio propio es la capacidad, o como ya leímos, es una capacidad que viene del fruto del Espíritu Santo, es la capacidad para tomar decisiones sin ser controlado por las circunstancias, lo que está pasando alrededor de nosotros, o sin ser controlados por la naturaleza humana, sin ser controlados por la naturaleza humana. Entonces, un ejemplo de esto sería, digamos que hay una circunstancia difícil alrededor mío, hay una persona que me quiere dañar o que me está ofendiendo, me está diciendo muchas malas palabras. Esteban, usted es una mala persona. Esteban, usted es esto. Y pues bueno, las malas palabras quizá que hayan por allá diciendo un montón de malas palabras, pero yo tengo la circunstancia. Mucha gente se está riendo de mí, se están burlando de mí. Yo quiero reaccionar y quizá ir y golpear a esta persona. No, yo me voy a controlar y quizá voy a decirle palabras de amor. Muchas gracias por decirme esto. Muchas gracias. Yo no concuerdo con lo que usted me dice, pero soy cristiano. Está bien. Lo que usted piensa está bien, ¿verdad? Un ejemplo. Eso sería una circunstancia, una situación de estrés. Otro ejemplo sería, quizá hay muchas personas, todos mis amigos, ellos no son cristianos y están por ir a comer algo indebido o ver una película indebida o quizá hacer algo que no es bueno, ir a hacerle daño a alguna persona, están hablando malas palabras y yo me siento presionado porque las circunstancias me hacen sentir presionado. Quizás estoy en la universidad, estoy en el colegio, pero yo tengo el dominio, yo tengo el control, yo tengo el poder de decir, no voy a ser influenciado por mis amigos, aunque me ridiculicen, yo voy a alejarme en este momento de ellos para no formar parte de estas cosas malas que ellos van a hacer, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de las circunstancias. Otro ejemplo de nuestra naturaleza humana
Sería de muchos de esos, ¿verdad? Principalmente, ¿será que yo estoy enfrente de la comida y hay el platillo favorito que más me gusta, pero yo sé que no es bueno para mi salud? Mi naturaleza humana, mi inclinación, mis obras de la carne me están diciendo, cómase eso, pero yo sé en mi mente, en mi raciocinio, que no es lo mejor. Así que yo tengo el control para decir, no lo voy a tomar porque no es bueno para mí. Justo como Daniel, ¿verdad? Es un ejemplo. En Daniel capítulo 2 encontramos a Daniel y a sus amigos. Daniel capítulo 1, perdón. Básicamente en este mismo ejemplo, ellos estaban rodeados por unas circunstancias difíciles donde prácticamente estaban siendo obligados a comer la comida del rey, y donde esa comida del rey era exquisita, era maravillosa, era lo mejor que había en Babilonia, era lo que comía el rey. Ellos estaban siendo presionados por las circunstancias y estaban siendo presionados, obviamente, por la naturaleza humana que ellos tenían. Pero a las dos le dijeron que no, desearon hacer lo correcto y sabemos qué fue lo que pasó con ellos al final. Así que eso es básicamente lo que podríamos definir con dominio propio, es básicamente controlar nuestra naturaleza humana. Y un versículo que resume todo esto que he compartido con ustedes, se encuentra ahora en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. La Biblia nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no, ¿qué dice ahí? Me dejaré dominar de ninguna. Y ese es un buen ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen una maquinita como estas, teléfono inteligente? Ustedes saben, este teléfono puede dominarlos a ustedes o ustedes pueden dominar al teléfono. Muchas personas ven pornografía en este teléfono, muchas personas pasan en este artefacto, muchas personas pasan horas de su día perdidas en TikTok, en Instagram, en Facebook y en muchas otras cosas. Y cuando se dan cuenta que ellas son esclavas a este aparato. Y pues bueno, yo no soy inmune a esto. Muchas veces soy distraído por aparatos, por la tecnología, por IA y por TikTok. Bueno, no veo TikTok, pero por otras cosas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que hay muchas cosas que me pueden ayudar a crecer. Hay muchas cosas que me son lícitas, pero yo no soy controlado por nada. Yo controlo todo. ¿Ok? Yo tengo un teléfono, lo uso para leer la Biblia, lo uso para escuchar versículos de memoria, lo uso para escuchar sermones, para ver devocionales, para llamar a mi mamá. ¿Cómo usted usa? Y es así exactamente con todo, es exactamente con la música. ¿Te controla la música a ti o tú controlas la música? ¿Te controla el televisor a ti o tú controlas al televisor? Pablo está diciendo que cuando yo no me dejo dominar por ninguna cosa, significa que yo tengo control sobre todas las cosas. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, es cuando hemos activado nuestro superpoder de dominio propio. Y por eso es que nosotros tenemos que decirle al mundo, yo controlo la situación no me controla a mí. Y por eso es que vamos a estudiar también, porque es importante, o cómo podemos desarrollar el dominio propio. Pero antes, déjenme una vez más enfatizar por qué es importante el dominio propio. Ya mencioné algunas de estas, pero quiero obviamente mencionarlo otra vez. ¿Por qué es importante el dominio propio? Bueno, ya dijimos, es parte de la experiencia cristiana que tiene que ver con la salvación. Jesús, hay muchos ejemplos de estos en la Biblia, les voy a dar algunos cuantos. Mateo capítulo 5, Jesús nos dijo que si nos dan por una mejilla, nosotros tenemos que dar de vuelta a la persona. ¿Eso fue lo que dijo? Definitivamente no, ¿verdad? Si nos dan por una mejilla, nosotros tenemos que dar la otra. ¿Ustedes creen que eso requiere bastante dominio propio? Definitivamente. Y obviamente esto se aplica en relaciones humanas, se aplica con nuestros futuros cónyuges, si el Señor quiere que ustedes se casen, aplica con nuestros hijos, ¿verdad? Y es bien interesante, algunos de ustedes que cuando estaban leyendo la lectura, ¿verdad? Decía que especialmente los padres tienen esta responsabilidad, y es cierto, pero ustedes saben que ninguno de nosotros y ninguno de ustedes se volverán padres de un día de la noche a la mañana. El entrenamiento de padre empezó desde su juventud, desde su niñez, y ustedes van a ser los padres ustedes van a ser los padres de acuerdo al entrenamiento que recibieron. ¿Dónde recibieron ese entrenamiento? En sus casas, con sus padres, las cosas que ven, las cosas que leen. Así es como ustedes van a ser padres. Y por eso es tan importante, porque como ustedes bien leían, el entrenamiento, el dominio propio es tan importante a los niños y depende claramente de los padres.
pero muchos de ustedes lo van a hacer y su entrenamiento ya empezó. Así que es importante que nosotros entendamos que todo lo que estamos haciendo ahorita está creando un efecto en nuestro cuerpo, está creando un efecto en nuestra mente que va a marcar nuestro destino. Así que el futuro cuando ustedes se casen, el futuro cuando tengan sus hijos, con sus relaciones con sus amigos, con sus novias o con, ¿verdad? Con las personas que ustedes tengan, nosotros tenemos que tener una relación de sumisión, una relación donde podamos, no sumisión, pero una relación donde podamos controlarnos a nosotros mismos y podamos ser humildes para saber, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que obviamente rendir en un punto de vista. Muchos de nosotros tenemos el deseo de siempre querer hacer nuestra voluntad, siempre queremos estar correctos, nunca nos equivocamos, es muy difícil pedir perdón, pero Jesús lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener dominio propio para cuando nos dan una mejilla, dar la otra. En el mismo sermón, él dijo que hay que orar por los que nos ultrajan y maldicen. ¿Alguna vez han orado ustedes por las personas que los están persiguiendo, que se están burlando, que les están haciendo bullying? Requiere bastante dominio propio. Jesús dijo en el mismo sermón, todo eso está en Mateo capítulo 5, que hay que amar a nuestros enemigos. Y todo eso requiere dominio propio. Así que una vez más, vemos que la experiencia cristiana está muy conectada con el dominio propio y la salvación. Aparte de, obviamente, Gálatas capítulo 5 que ya leímos. Y déjenme decirles que yo puedo aseverar, de acuerdo a lo que he leído, que nadie va a estar en el cielo si no tuvo dominio propio. Nadie va a estar en el cielo si no tuvo dominio propio. Por eso es que tenemos que realmente ejercitar el dominio propio. Y si aún esta declaración les parece un poquito extrema, muy pronto vamos a leer la experiencia del crecimiento cristiano y ahí Pedro nos va a dejar claro de que todas las personas que estén en el cielo van a tener dominio propio. Punto número 2, ¿por qué es tan importante? Ya lo leímos, el dominio propio es una manifestación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, de acuerdo a la profecía, de que en los últimos días va a haber un derramamiento del Espíritu Santo conocido como la lluvia tardía. De hecho, ese derramamiento ya empezó y es visible en muchos lugares, en muchas partes del mundo. Y para tener al Espíritu Santo, para tener la lluvia tardía, viene con su fruto de amor, paz, gozo, benignidad. Y uno de ellos, ya lo leímos, es el dominio propio. Así que yo podría decir, basado en lo que dijo Pablo en Gálatas, que si nosotros no tenemos dominio propio, significa que no tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante, por eso es que es relevante, por eso es que es esencial de que nosotros hoy podamos entender cómo obtener dominio propio. Punto número 3, ¿por qué es tan importante? Bueno, el dominio propio tiene que ver con el camino a la santificación o el camino a la perfección. Y aquí es donde vamos a leer o hacer énfasis en lo que Pedro dijo en su segunda carta. Eso está en segunda de Pedro, vamos a leer, ustedes pueden leer, de hecho, toda la parte para agarrar el contexto, yo voy a leer ciertos aspectos del versículo aquí, empezando en el versículo 4. Pedro dijo, o de hecho, ¿quién lo puede leer por nosotros? Igual está ahí en la pantalla. Esto es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 7. ¿Quién lo puede leer por nosotros? Ok, segunda de Pedro 1, del 4 al 7. Nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Amén. Y en algunas otras versiones dice amor, ¿verdad? Que es realmente la palabra griega ágape. Entonces, Pedro lo que está haciendo aquí está presentando la escalera del crecimiento cristiano. Y él básicamente dice que para que nosotros lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero huir de la corrupción que hay en el mundo, de las concupiscencias, de los pecados. Y nosotros sabemos que hay bastante corrupción en el mundo, ¿verdad? Hay inmoralidad, hay violencia, hay pornografía, hay odio, hay bullying,
hay muchas cosas. Tenemos que huir de eso, huir de esa corrupción que hay en el mundo, de esas concupiscencias que básicamente tiene que ver con pecado. Y nosotros entonces tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Y eso se refiere con ser esforzados. Ustedes saben lo que significa ser diligentes. Muchos de ustedes están en la universidad, quizá en la escuela. Tienen que ser diligentes para sacar buenas notas, para tener buenos grades, como le dicen en algunos lugares, para ser buenos estudiantes. Uno tiene que ser diligente para ser un buen trabajador. Bueno, aún así, en la vida cristiana uno también tiene que ser diligente. Y ahora, cuando uno es diligente, entonces uno tiene que añadir, tiene que tener fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y después a esta fe tiene que añadirle virtud, que básicamente significa verdad. Entonces usted es diligente y usted tomó la decisión de servir a Dios. Y usted va a ser diligente en esto. Ahora, usted sirve a Dios, lo que significa que tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser cristiano. Pero la fe no queda ahí. Hay muchas personas que tienen fe y no tienen obras, lo que dice lo que dice Santiago, ¿verdad? Entonces, a esa fe usted tiene que agregarle verdad. ¿Cómo le agrega verdad a su fe? Bueno, usted cree que Cristo va a regresar de nuevo. ¿Usted cree que Cristo resucitó de los muertos? ¿Usted cree que Cristo dejó unos 10 mandamientos que tienen que honrarse? ¿Usted cree que los muertos no saben nada? Está bien, todo eso es una buena fe, pero su fe así no vale nada si usted no le agrega verdad, si no le agrega información, si no le agrega virtud. Y nosotros sabemos que esa virtud viene de la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar todos los días, tiene que aprender más de Jesús. Cuando usted entonces está en contacto a esa verdad, entonces obviamente le va a llenar de conocimiento. Ahora usted conoce mucho más y su fe está basada en un sólido conocimiento de la verdad. Bien, qué interesante. Ahora, cuando usted tiene ese conocimiento, que básicamente este tema es parte de ese conocimiento, ahora usted empieza a desarrollar, ¿qué? Interesante, dominio propio. Y ahora cuando usted tiene dominio propio, tiene paciencia. Bien interesante. Muchas veces ustedes dicen, oh, mi hermano, yo no sé por qué no tengo paciencia. Yo, a mí también. A mí me falta la paciencia con mis hijos. A veces me falta la paciencia con mi esposa. A veces me falta la paciencia en el trabajo. Y usted ya sabe por qué. Porque si no tiene paciencia, la paciencia se agrega al dominio propio. Y si no tiene dominio propio, no le puede agregar paciencia, ¿verdad? Y así la piedad, y así el afecto fraternal, y así el amor. Porque el amor es la culminación de la perfección. Cuando nosotros llegamos a amar como Jesús amó, que está escrito obviamente en 1 Corintios 13, cuando nosotros llegamos a amar con ese amor ágape, entonces nosotros básicamente hemos sido perfeccionados en el amor, hemos sido perfeccionados en Cristo. Y ustedes pueden leer más de eso en 1 Juan 4:8, 4:18, donde nos dice que Dios es amor, Dios es ágape. Y en el amor, en el perfecto amor echa fuera el temor. Bien interesante, eso está 1 Juan 4:18. Pero vamos a dejarlo por ahí. Ahora, si esta explicación no le convenció mucho, yo le voy a presentar entonces las evidencias inspiradas de que lo que estoy diciendo es verdad. El devocional La edificación del carácter, escrito por la hermana White, nos dice que la santificación es una obra progresiva. ¿Es una obra qué? Progresiva. Por eso, recuerden, nadie es santo o perfecto de la noche a la mañana. Es una obra progresiva. Dice que los pasos son sucesivos, uno por uno, según se los presenta en la palabra de ¿quién? Pedro. Lo que acabamos de leer estaba en Pedro. Ahora ya presenta los pasos que ya leímos. Poniendo a toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Ven interesante, la misma sierva del Señor nos dice que la santificación es una obra progresiva y que son en paso sucesivo. Lo que significa es que usted no puede tener paciencia si no tiene dominio propio. Usted no puede tener conocimiento si no tiene virtud o verdad. No puede tener verdad si no tiene fe. Todos son pasos sucesivos. De hecho, hay otra cita en el libro Hechos de los Apóstoles que nos dice básicamente lo mismo. Dice, estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. Está haciendo referencia a las palabras de Pedro. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Ahora ya lo vuelve a mencionar.
fe, virtud, ciencia o conocimiento, ¿verdad? Ya he usado otra versión aquí. Temperancia o dominio propio, paciencia, piedad, fraternidad o amor fraternal y el ágape, el amor. Representan todos ellos los peldaños de la escalera. Noten lo que ella dice, mis hermanos, mis queridos amigos y jóvenes. Somos salvados subiendo escalón tras escalón. Somos salvados subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto nivel que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención. ¿Ok? Así es como nosotros alcanzamos la santificación, así es como alcanzamos la perfección, que son palabras muy similares en este contexto, así es como alcanzamos la sabiduría en Cristo, así es como alcanzamos la justificación y así es como alcanzamos la redención. Cuando subimos estas escaleritas del progreso cristiano que se nos dieron, que se nos ha dado en el libro de Pedro, ¿verdad? Esa escalerita que se nos ha dado en el libro de Pedro, en el segundo libro de Pedro, así es como nosotros alcanzamos la salvación. Y recuérdense que la primera es fe. La primera es fe, ¿verdad? La segunda es virtud. La tercera es conocimiento. Y la cuarta es dominio propio. La cuarta es dominio propio. Así que por eso es importante. Nosotros sabemos que la última es amor, es ágape, es la salvación. Por eso es importante, ¿verdad? O la santificación, como ella lo llamó en sus escritos. Así que para nosotros ser santos, para nosotros alcanzar la redención, la justificación, para nosotros alcanzar la sabiduría en Cristo, tenemos que ir paso por paso en esa escalerita. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, yo mismo, no nosotros, posiblemente, estamos conectados aquí, si está viendo este video, es porque tenemos fe en Dios, creemos que existe un Dios. Y nosotros también estamos buscando por virtud, ¿verdad? Estamos buscando por esa verdad y por eso es que quizá ustedes están conectados, por eso es que leen la Biblia, por eso es que leyeron los escritos inspirados antes del tema, porque estamos buscando por esa verdad. Esa verdad nos está dando conocimiento y estamos conociendo más, estamos aprendiendo más, pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Está todas estas tres cosas están dándonos más dominio propio? Y por eso es importante, porque nosotros también tenemos que buscar en el libro de la verdad, en el libro de la virtud, cómo nosotros podemos obtener el conocimiento para tener más dominio propio. Porque cuando obtengamos dominio propio, vamos a obtener ¿qué? A ver quién me dice, después de dominio propio, ¿qué seguía? Cuando obtenemos dominio propio, ¿qué obtenemos después? Paciencia. Paciencia. Ahora, ¿ustedes creen que la paciencia es importante? Muy importante. Déjenme y les voy a leer este versículo y este es realmente el punto número 4. Si ustedes no tienen paciencia, no van a poder estar de pie en los últimos días. Una declaración muy difícil, ¿verdad? Si ustedes no tienen paciencia, no van a estar de pie en los últimos días. Miren, mi esposa y yo muy pronto vamos a publicar, bueno, mi esposa realmente, pero yo le ayudé más o menos a escribirla con la ayuda de AI, obviamente, ahora que la ayuda de IA, ¿verdad? Pero vamos a publicar una canción que habla bastante de la paciencia de los santos. Y ya hay canciones que hablan de estos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a leer aquí en un versículo muy conocido, en Apocalipsis capítulo 14, donde habla de unos santos que tienen paciencia. Y de hecho, se los voy a poner en la pantalla. Ustedes pueden leer el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14. Pero especialmente en el versículo 2 encontramos este versículo que es bien interesante. ¿Quién lo puede leer por nosotros? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Amén, muchas gracias. Ok, entonces aquí Juan, que escribió Apocalipsis, nos está diciendo que en los últimos días van a haber unos santos que son pacientes, ¿verdad? Ahora, bien interesante, nosotros no leímos todo el contexto, pero esto es justo después del mensaje de los tres ángeles, donde se llama a adorar a Dios porque su juicio ha empezado, donde se nos llama a salir de Babilonia, a salir de la confusión. Se requiere dominio propio para salir de la confusión del mundo, bastante dominio propio, se requiere determinación, se requiere amor por Jesús, se requiere valentía, se requiere bastante dominio propio. El tercer mensaje donde dice que pues obviamente la marca de la bestia y los que adoran a su imagen y todo lo demás. Entonces después de todo esto hay un grupo al final de los días que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?
que tienen la fe de Jesús, y en Apocalipsis 17 se nos dice que también tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, pero nos dice que este grupo de personas son santos que son pacientes. Bien interesante. Son santos que son pacientes. Ahora déjenme ir a la presentación. ¿Ustedes se recuerdan la cita? Ok, ¿se recuerdan la cita? Déjenme ver si puedo hacer esto. Laser. Pues sí, así. Vamos a ver. ¿Se recuerdan la cita? ¿Qué dice aquí? A ver si pueden ver. ¿Sí pueden ver? Santificación. Ajá. Ok. Santificación. Recuérdense que la escalera del progreso cristiano nos lleva a la santificación, ¿verdad? Pero para los últimos días, aquí está reflejado, ¿verdad? Pero déjenme ver si hago aquí. Para los últimos días estamos leyendo en Apocalipsis 14 que ocupamos paciencia, que era el paso número 5, porque estos santos, y para ser santo se tiene que estar santificado. Para ser santo requiere paciencia, ¿verdad? Porque eso, así es como lo describe en Apocalipsis 14, eso, la paciencia de los santos, ¿ok? Pero para llegar aquí y para tener paciencia, ocupamos ¿qué? Dominio propio, dominio propio. Y por eso es, como les decía, que el dominio propio es tan importante, porque el punto número 4 nos dice que el dominio propio nos va a hacer partícipes de la predicación del evangelio, nos va a permitir estar en pie en los últimos días. Y por eso es que una vez más, mis hermanos, el dominio propio aquí está, es tan importante. Porque sin dominio propio, usted no puede tener paciencia. Y sin paciencia, no puede tener, obviamente, no puede llegar a la santificación. No puede llegar a la santificación. Así que yo creo que con todo esto, todos nosotros ya entendemos, wow, realmente necesito tener dominio propio, realmente es bien importante, no es solo cuánto comemos, pero tiene que ver con nuestra santificación, tiene que ver con los días en los que estamos viviendo los últimos días, no es un secreto para nadie saber que estamos viviendo en los últimos días, de que Jesucristo viene pronto, de que hay bastante iniquidad, de que el mundo está maduro para su destrucción. Y ustedes, mis queridos jóvenes, nosotros, ¿verdad? Fuimos escogidos para vivir en un tiempo tan importante como este. Jesús pudo haberse reservado a un poderoso héroe, a un poderoso superhéroe como Elías. Jesús pudo haberse reservado a Moisés. Jesús pudo haber reservado al poderoso Pablo. Jesús pudo haberse reservado a Pedro. Jesús pudo haberse reservado al implacable, ¿cómo se dice en español? Al virtuoso José para vivir en el 2025. Todos estos héroes de la fe, según Hebreos 11, estos verdaderos superhéroes, Jesús se los pudo haber reservado a todos ellos, a Juan el Bautista, ¿verdad? A Eliseo. Jesús pudo haberse reservado a Samuel. Jesús pudo haberse reservado quizá a Martín Lutero o a Wycliffe, a Zwingli, a estos grandes y poderosos reformadores. Jesús pudo haberse reservado a Elena de White o a James White. En español se dice Jaime, me parece, Jaime White. Jesús pudo haberse reservado a José Bates o a John N. Andrews, una persona que se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. Jesús pudo haberse reservado a todos estos superhéroes para vivir en el 2025 y terminar la obra, terminar la predicación a este mundo que perece, pero no. Jesús se reservó a usted y a mí, a jovencitos, a muchachitos, a muchachitas como usted y como yo, para que predicáramos el evangelio del reino a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. Jesús se reservó a personas como nosotros porque Él sabe que en su gracia, en su poder, confiando en Él, nosotros podemos ascender toda esta escalera a la perfección o toda esta escalera a la santificación, pasando por dominio propio, por la paciencia y por todo lo demás, para llegar a ser santos y poder decir, como Jesús dijo en San Juan capítulo 17, Señor, he terminado la obra que tú me has dado. Así que recuérdense en eso. Estamos viviendo en tiempos muy solemnes y Dios ha reservado lo mejor para el final. Y usted es parte de ese mejor. Así que tenemos que, como dicen en mi país, ponernos las pilas o tenemos que ser serios y realmente recibir la santificación que Jesús nos ha dado, que viene a través de la fe, a través de la virtud,
a través del conocimiento y a través del dominio propio. Porque muy pronto usted y yo vamos a estar predicando, y muchos de ustedes ya lo hacen, pero vamos a estar predicando con mucho más poder este mensaje que Dios nos ha dado a esta generación que perece. Ahora miren, yo no puedo terminar sin primero hablar un poquitito de las estratagemas de Satanás, porque como ustedes saben, y como cualquier película de los superhéroes nos han mostrado, nosotros tenemos una afinidad por el tema del conflicto, del bien y el mal. Y nosotros sabemos que Satanás está hoy rondeando y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y hay una cita en un libro que les animo a todos ustedes a leer. Perdón. El libro se llama El libro de la temperancia y esta cita está en la página 12. Miren lo que ella dice, porque esto es bien interesante para que todos nosotros nos recordemos. Ella dice que Satanás se reunió con todos los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál era ese plan? Él iba a tomar el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Ahora, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, yo quiero hablar esto con toda sinceridad y con la mano en mi corazón, como dicen en mi país. Miren, no hay mayor deseo que Satanás tiene que destruirle a usted, porque usted sabe, porque él sabe que usted puede hacer grandes cosas para Dios, especialmente los jóvenes. Toda la obra de reforma y reavivamiento en toda la etapa de la historia ha empezado siempre por jóvenes. Y el principal blanco para el enemigo es destruir a los jóvenes. Y él está haciendo lo mayor posible para controlar, para subyugar, o esta palabra significa para básicamente debilitar tus sentidos. Ustedes saben cuáles son los sentidos, ¿verdad? Las 5 avenidas del alma también. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros gustamos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros tocamos, ¿verdad? Lo que nosotros olemos. Él quiere controlar, él quiere debilitar, él quiere subyugar los sentidos para que él le controle a usted completamente, para que usted no pueda pensar, para que no pueda racionar, para que no pueda tener un juicio, para que no pueda tomar decisiones, ¿verdad? Todas las cosas que pasan en el lóbulo frontal, para destruir su espiritualidad, para destruir su razonamiento. Él quiere subyugar su sentido de tal manera para que usted sea básicamente un animal que actúe por instinto, que actúe por la carne, que recuérdese, es lo opuesto de la definición de dominio propio. Así que él lo que está haciendo es que está usando todas las distracciones del mundo para poder controlar sus sentidos y usted no tenga dominio propio. Es básicamente lo que está haciendo aquí. Y uno de sus planes es que iba a convertir la comida en veneno, ¿verdad? Y eso es lo que ella dice aquí. También iba a crear el alcohol. Y nosotros sabemos que la comida, el alcohol y muchas otras cosas que nosotros hacemos en el mundo, si nos generan mucho placer, secretan bastante dopamina, secretan bastantes hormonas y neurotransmisores del placer, que después solo vamos a querer seguir haciendo eso y eso. Por eso es que muchas personas no pueden vivir sin el café, no pueden vivir sin el chocolate, no pueden vivir sin ciertos alimentos. Muchas personas no pueden vivir sin la marihuana, no pueden vivir sin ciertas drogas pesadas. Muchas personas no pueden vivir sin jugar videojuegos, sin ver TikTok, porque todo eso embota nuestros neurotransmisores y nos hacen tener bastante placer. Pero es un placer que no es controlado, es un placer que no viene por dominio propio. Y Satanás está usando todo esto, una vez más, para subyugar sus sentidos y que él tenga control. Yo le quiero hacer un llamado a usted para que no deje que Satanás te controle. Pare todas las cosas que usted está haciendo hoy que le están dando poder a Satanás. Cuide lo que usted ve. Cuide las películas que pone, cuide la música que escucha, cuide lo que entra en su boca, cuide lo que toca, dónde va, porque si usted no cuida las avenidas del alma, Satanás va a subyugar sus sentidos y va a tener control de usted. Permita que sea el Espíritu Santo que lo controle. Miren, Satanás vino con este plan para ocasionar el peor daño en la raza humana y lo ha hecho. Hoy muchas personas son adictas y esclavas a la pornografía, no pueden salir. Muchas personas son esclavas a lo que comen, no pueden controlar lo que comen. Muchas personas son esclavas a las redes sociales como TikTok
Instagram, YouTube. Muchas personas son esclavas a los videojuegos. Muchas personas son esclavas a relaciones tóxicas. Tenemos que tomar el control, activar nuestro superpoder, pedirle al Señor que nos los dé y de esta manera poder rendir nuestras facultades. Porque ustedes saben que es lo más bonito de Dios. Dios no quiere controlar sus sentidos. Él no quiere controlarle a usted. Él quiere que usted se someta a él, ¿verdad? Y eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Pero también encontramos en Apocalipsis 3 que Jesús está a la puerta. La diferencia es que Jesús está tocando. El pecado no está tocando, el pecado quiere entrar a la fuerza. Y para nosotros darle permiso a Jesús, tenemos que tomar dominio propio, tomar una decisión, levantarnos de donde estamos, ir a abrir la puerta y dejar a Jesús entrar. Por eso es que yo les animo a todos ustedes a que cuiden las avenidas del alma y que con la comunidad que ustedes tienen, con los amigos en la universidad, con las personas que son espirituales, se reúnan para que puedan fortalecerse uno al otro y desarrollar más dominio propio. Es muy interesante, ¿no? Como uno se revela el plan de Satanás, que él ya quería pues malograr, vamos a llamar así, el fruto de la vid y luego el trigo para poder embotar nuestros sentidos por medio de la comida, pero también vemos la importancia del dominio propio. Vemos la importancia que tiene esa connotación hasta el tiempo del fin, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado el versículo, aquí está la paciencia de los santos, y entonces decimos amén, queremos llegar hasta allá y ver cómo en la escalera de Pedro ya nos dice, ¿no? Para que podamos tener justamente esa paciencia, entonces tenemos que primero desarrollar el dominio propio. Y tal vez como algo adicional, el dominio propio que nos presenta aquí la Biblia va muy diferente de ese balance, vamos a llamar así, que a veces nos quiere presentar el mundo, ¿no? Hablando por el yin y el yang, que suelen decir que es ese como balance entre lo bueno y lo malo, que tiene que haber un balance entre un poquito de lo malo, un poquito de lo bueno para que haya equilibrio. Pero realmente el dominio propio que Dios nos quiere dar es sacar todo lo malo de nosotros y dejar solo lo bueno. Sí, justamente la Biblia separa completamente. No es que hay que ver una fusión del bien y el mal, sino que la Biblia lo dice o las obras del espíritu o las obras de la carne. ¿Sí? En griego sería kata neuma o kata sarka. Y las obras de la carne están en contra de las obras del espíritu. Tenemos que realmente ser serios porque les estaba diciendo antes de que se cortara de que el blanco principal de Satanás son los jóvenes. Los jóvenes son el arma más importante que Jesús tiene. Y Satanás va a usar todo lo que existe, la comida, las distracciones, TikTok, YouTube, películas, música, para destruir, para controlar nuestros sentidos y de esta manera tomar completo control. Así que un llamado especial para los jóvenes, para que realmente nosotros nos despertemos y busquemos a Jesús y de esta manera podamos desarrollar el dominio propio. Qué lástima que se cortó, pero pues bueno, sigamos aquí y les voy a enseñar, entonces ya que el tiempo avanza, les voy a enseñar cómo, la pregunta más importante, cómo obtener dominio propio. Cómo obtener dominio propio. Y lo primero es orar, porque ya vimos que es un fruto del Espíritu y solo el Espíritu nos los puede dar. Así que lo más ideal es que nosotros todos los días, constantemente, podamos orar al cielo, podamos orar a Jesús y decirle, Señor, específicamente, dame dominio propio. Dame dominio propio con lo que como. Dame dominio propio con cómo uso mi celular. Dame dominio propio con las redes sociales. Yo tengo amigos aquí en el centro, jóvenes, que se han dado cuenta que son adictos al teléfono y a las redes sociales y ellos con oración han decidido tomar un ayuno de su teléfono, donde por un mes no entran a las redes sociales. Y uno de ellos estaba compartiendo la bendición que ha sido, cómo le rinde el tiempo, cómo ha logrado leer mucho más, cómo ha logrado aprender mucho más. Entonces, si hay alguna debilidad, si hay alguna cosa que usted no puede controlar, ore específicamente por eso. Si hay alguna relación tóxica, alguna persona, algún yugo desigual, alguna situación que le incomoda, donde el Espíritu Santo le está diciendo a su conciencia, eso no está correcto, póngalo específicamente en oración y ore específicamente, Señor, deme dominio propio, ayúdame a vencer sobre X o ayúdame a vencer sobre Y. Y de esta manera el Señor va a responder su oración, porque ya vimos que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Lo segundo que usted tiene que hacer es tener en cuenta el crecimiento
o el desarrollo de la escalera del progreso cristiano, la santificación. Usted tiene que constantemente estar estudiando la Biblia, constantemente obtener conocimiento, constantemente desarrollar su fe, pero como ya vimos, esos son los primeros 3 pasos para llegar al dominio propio. Así que cuando usted tiene en cuenta, que yo creo que es una de las cosas bien relevantes, cuando usted tiene en cuenta que esa escalera del crecimiento cristiano tiene que ver con nuestra santificación, yo creo que va a ser más intencional, va a ser mucho más fácil poder enfatizar en los 3 puntos donde la mayoría de nosotros ya estamos, y de esa manera entonces poder ir ascendiendo al 4, el cual es el dominio propio, y después el 5, el cual es la paciencia. Y quizá en el punto donde más énfasis quiero hacer es en nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque el dominio propio se encuentra en uno de los lóbulos, o quizá en el lóbulo más importante que tenemos en nuestro cerebro. Nosotros tenemos diferentes lóbulos en el cerebro y el principal, el que mayor volumen, el que más grande es, se llama el lóbulo frontal. Ahora, en el lóbulo frontal es donde se encuentra nuestra espiritualidad. El lóbulo frontal es donde se encuentra nuestro juicio, la habilidad de poder tomar decisiones basado en causa y efecto, basado en lo que va a pasar. Y en el lóbulo frontal también se encuentra el dominio propio. Yo sé que algunos de ustedes ya están familiarizados con eso, pero si no, pueden buscarlo en Google y se van a dar cuenta que así es. Y lo que Satanás, como bien estamos leyendo en la cita anterior, lo que Satanás quiere hacer es destruir nuestros sentidos para tomar completo control, especialmente del cerebro, del lóbulo frontal, que es básicamente nuestro sistema de operación. Si Satanás tiene control de nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal, estamos perdidos. No tenemos ninguna diferencia con animales y seres humanos, ¿verdad? Nosotros necesitamos desarrollar nuestro lóbulo frontal. Y hay maneras de poderlo desarrollar, hay maneras de poderlo no desarrollar. Hay muchas historias con respecto a esto. Hay un tema del lóbulo frontal que yo tengo con respecto a eso que está en mi canal, haciendo referencia al santuario. Pero lo que podemos hacer ahorita es básicamente decirles que una de las mejores maneras para desarrollar nuestro dominio propio, que se encuentra en el lóbulo frontal, obviamente es con los hábitos de salud. Y hay específicamente 3 que quiero enfatizar mucho más que todos los demás 5. Recuerden que nosotros tenemos 8 remedios de salud, ¿verdad? Entre ellos es el dominio propio, la espiritualidad, del cual ya hemos hablado mucho de eso, pero hay 3 hábitos físicos que si nosotros los hacemos constantemente, nos va a ayudar a tener mejor dominio propio, porque estimulan directamente, obviamente, el cerebro, el lóbulo frontal. Y el primero es el descanso, y es uno de los males de la juventud hoy. Generalmente la juventud hoy tiene el hábito de dormirse muy tarde o dormir muy poco, especialmente el estudio o el trabajo, los quehaceres. Nosotros sobre todas las cosas tenemos que priorizar el dormir temprano. Hay muchos temas con respecto al sueño, pero para hacerlo breve, nosotros tenemos que por lo menos las horas del sueño son mejores aprovechadas cuando dormimos antes de las 12. Así que si usted se acuesta a las 9, 9:30 lo más tarde, su sueño va a ser mucho más productivo. El sueño es importante para reparar los tejidos, las células. El sueño es muy importante para desarrollar el cerebro. Es cuando dormimos donde el cerebro realmente se está acomodando. Si nosotros no dormimos lo suficiente o si nosotros no dormimos de buena calidad, nosotros no vamos a tener un buen cerebro y no vamos a tener un dominio propio. Pero es importante que ahora, usted jovencito, usted amigo y amiga, hermano y hermana, empiece a tener un schedule, un horario donde pueda dormir bien y donde pueda dormir de buena calidad. Ahora, cantidad no es igual a calidad, ¿verdad? Como ya les dije, lo importante es dormir temprano. Muchas personas podrán decir, pues bueno, yo me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 8 de la mañana, son 8 horas. No. Igual su sueño, las hormonas del sueño y los neurotransmisores del sueño ya pasaron su segregación. Usted no va a poder dormir bien. Muchas personas comen mucho antes de dormir. No va a poder dormir bien. No es un sueño de calidad, aunque duerma a las 8 horas. Otras personas duermen justo después de estar en la computadora, jugar videojuegos, hacer tareas o estar con el teléfono. Todo eso destruyó sus receptores en los ojos con las luces azules
y también han, dicen en inglés, disrupt o han dañado su sueño de calidad. Asegúrese de que usted no tiene una cena pesada o si cena por lo menos son 2 horas antes de dormir. Asegúrese de que no tiene ningún artefacto digital por lo menos 30 minutos antes de dormir. Asegúrese de que no está haciendo tareas pesadas, ¿verdad? O está haciendo bastante esfuerzo mental por lo menos 30, 45 minutos antes de dormir. Y interesante lo que va mencionando, ¿no? De que justamente esas herramientas para poder uno tener un mayor dominio propio, vemos que arranca desde tener una planificación, tener un horario, priorizando justamente el descanso. Y algo que más adelante pues va a seguir comentando son otros 3 hábitos más dentro del estilo de vida para poder tener un mejor dominio propio. Justamente, Meli, tú mencionabas acerca del sueño en la otra ocasión. ¿Te acuerdas del sueño REM y no REM? Ajá, sí, justamente como el hermano comentaba. Y la cita de Espíritu Profecía, ¿no? Nos decía ya justamente la hermana White que 2 horas antes de la medianoche justamente es mejor y es el doble a que dormir 2 horas después de la medianoche. Otra vez, no sé qué está pasando. Yo vivo aquí en el campo y el internet no es la mejor, pero bueno. Sí, entonces eso es importante, que cuidemos el sueño, porque o si no, no vamos a tener dominio propio. Otro que quiero enfatizar con respecto a nuestros hábitos, el otro es el ejercicio. Voy a ir un poquito más rápido. Nosotros tenemos, especialmente si usted está en la universidad, que tiene bastante trabajo mental, asegúrese de que usted hace ejercicio, de que usted por lo menos camina, de que es activo. Esto va a desarrollar también bastante su cerebro y va a ayudar a tener dominio. El ejercicio específicamente le ayuda con el dominio propio, ¿verdad? Y el último es la comida y quizá uno de los más importantes. Nosotros tenemos muchos ejemplos de estos en la Biblia. Solo voy a hacer énfasis a uno que se encuentra en Mateo capítulo 4. Nosotros sabemos que Jesús empezó su ministerio, ¿verdad?, por un ayuno de 40 días y 40 noches. Y hay todo un tema con respecto a eso, pero lo único que voy a decir es que si nosotros logramos controlar lo que entra aquí en la boca, como ya leímos en Temperancia en la página 12, si nosotros logramos controlar y desarrollar, si usted quiere realmente practicar dominio propio, empiece con la comida. Yo les voy a leer esta cita bien rapidito, si la pueden ver por ahí, me parece que sí. Dice que el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, que si se hubiese vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. O otro sinónimo, la santidad. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Ahora, es cierto que el apetito hace más, cuando ella escribe acerca del apetito, no se refiere solo a lo que se pone en la mesa, el apetito como hambre, se refiere también a ciertos deseos del hombre, ¿verdad? Pero en este preciso contexto, que básicamente viene del libro La Temperancia, página 20, muy cerquita de la página que leímos anteriormente, la página 12, ella está haciendo énfasis especialmente en este caso a lo que nosotros comemos, ¿verdad? Y ella dice que si nosotros logramos vencer y controlar lo que nosotros comemos, el apetito, podremos básicamente tener victoria sobre todas las demás tentaciones que Satanás tiene para nosotros. Por eso fue que Jesús empezó su ministerio con un ayuno de 40 días y 40 noches. Y ustedes pueden leer más de eso en el libro del Deseado de todas las gentes. Cuando Jesús venció en el ayuno, él ya estaba básicamente preparado para vencer cualquier otra tentación que iba a venir de Satanás, que fueron las más letales, peores y de acuerdo al Espíritu de Profecía, las tentaciones más fuertes que cualquier ser humano va a experimentar, las tentaciones de Jesús. Así que pequeños detalles como a qué horas comemos, cuántos comemos, qué vamos a comer, controlar lo que comemos. Una de las cosas que yo hacía al principio, porque tenía mucho problema de comer entre comidas. No es bueno comer entre comidas. Entonces yo cuando me hice adventista y con la fe que tenía y con la virtud, con el conocimiento que adquirí a través de la Biblia y los libros como Consejos de Régimen Alimenticio, Ministerio de Curación, me di cuenta que comer entre comidas no era bueno. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo tenía esta ansiedad, tenía esta debilidad, tenía esta falta de dominio propio para comer a toda hora. Pues bueno, orando
y pensando y haciendo estrategias, me di cuenta que no disfrutaba la comida cuando me lavaba los dientes. Ustedes saben, cuando se lava los dientes, como que el aliento le queda a uno fresco. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Después de comer, me lavaba los dientes. Listo, ¿verdad? Y si tenía otra vez, si mi carne, si mis horas de la carne me estaban pidiendo por picar, por comer algunos chips, una cosa, iba y me lavaba los dientes otra vez. Entonces ya tenía el aliento fresco y ya la comida no iba, ¿verdad? Es decir, ya como que se me quitaba. Entonces nosotros tenemos que ir buscando. Hay personas, los videojuegos, a mí me gustaban mucho los videojuegos. Entonces no jugaba videojuegos malos, jugaba fútbol y todo lo demás. Y pues bueno, obviamente, si yo soy débil a eso, yo en mi casa no tengo ninguna consola, no tengo ningún juego instalado en mi teléfono, ¿verdad? De hecho, tenía otro ejemplo, tenía Facebook en mi teléfono y en veces me metía a Facebook Market, ¿verdad? A comprar algunas cosas usadas y después me daba cuenta que estaba viendo reels de gatos y todo lo demás y me distraía. ¿Qué fue lo que hice? Borré Facebook del teléfono y ahora tengo que meterme a Safari y es más difícil, no tengo el app, no tengo la aplicación. Entonces tenemos que ir buscando por cosas, ¿verdad? Especialmente en la comida que nos ayuden a desarrollar este dominio propio. Y de esta manera, entonces, nosotros podemos ir desarrollándolo más. Pero lo más importante es que si usted realmente quiere practicar dominio propio, descanse bien, haga ejercicio y empiece a practicar dominio propio en la mesa. Nosotros estamos leyendo y estamos viendo muchos ejemplos en la Biblia, pero solo les doy uno. Si nosotros vencemos en lo que comemos, vamos a prácticamente vencer cualquier tentación que Satanás nos ponga. Y pues bueno, últimamente, ¿verdad? El último punto, nosotros tenemos que tener completa dependencia de Jesús, ¿verdad? Jesús quiere que nosotros tengamos dominio propio, rindámonos a Él, confesemos nuestros pecados, pidámosle ayuda constantemente y Él va a contestar nuestra oración conforme a su voluntad. Para terminar, está esta cita que quiero leerles, que dice que a menos, como bien ustedes leían al principio, hablaban, a menos que sus hijos practiquen la temperancia, no serán ni podrán ser santificados por la verdad. Sus mismos pensamientos y sus mentes se depravarán. Ahora, usted podrá estar diciendo, bueno, yo no soy padre, así que esta cita no aplica para mí. No, pero usted es hijo o hija. Y si usted no ha desarrollado la temperancia cuando fue niño, ¿verdad? Tiene que hacerlo ahora. Si no, no va a ser santificado por la verdad. Así que yo les animo a todos ustedes. Muchos de ustedes están jóvenes aún y tienen todas las facultades mentales, físicas para poder obtener victoria y para poder obtener dominio propio. Miren, entre ustedes más crecen, más difícil es, porque su cerebro se está moldando con lo que está pasando hoy. Eso era lo que estaba diciendo antes, pero se cortó. Pero realmente les llamo a todos ustedes a poner en práctica hoy hábitos que les ayuden a tener dominio propio para que sean exitosos en todo lo que hagan, para que sean saludables y para que lo más importante, alcancemos la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Wow, podemos ver la importancia, la gran importancia que tiene para cada uno de nosotros. Y también pues ver cómo el Señor ha dejado herramientas. Todo el Evangelio es como un rompecabezas, ¿no? Entonces ahora vemos cómo ha dejado estrategias a través de los hábitos para poder desarrollar justamente ese dominio propio. Quisiera preguntarte, Esteban, el tema me llamó la atención del dominio propio y cómo eso desarrolla nuestro lóbulo frontal. Reconocemos de que Apocalipsis dice que se va a poner en la marca de la bestia en la frente o el sello de Dios. ¿Qué relación tiene eso con el lóbulo frontal y el dominio propio? Oh, pues bueno, es decir, mucha relación realmente. Obviamente, la marca de Dios, el sello de Dios, la marca de la bestia se va a poner en la frente y se va a poner también en la mano, ¿verdad? Porque hace referencia básicamente a que muchas personas van a creer van a creer la mentira. Y eso no es porque no fueron aceptados con la verdad. Realmente eso está también en 2 Tesalonicenses, donde dice que Dios mandó un espíritu para que ellos creyeran la mentira. Y eso es porque al final de los días todos nosotros vamos a saber qué es verdad. Pero desafortunadamente no todos van a tener el dominio propio, no todos van a tener la valentía de obedecer la verdad. Entonces, muchas personas, de entre ellos, personas que sabían cuál era la verdad, van a escoger obedecer la mentira. Y cuando obedecen la mentira, entonces Satanás va a tener completo control de ellos. Y en 2 Tesalonicenses,
bueno, voy a leerlo. Usted puede leer, pero está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La Biblia nos dice que, pues bueno, se manifestará aquel un inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando, obviamente, de la manifestación del anticristo y de todo el poder babilónico que se va a presentar y que se está presentando. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, noten muy bien, el amor de la verdad. No es que no recibieron la verdad, sino es que no recibieron el amor de la verdad, no amaron la verdad, no obedecieron la verdad. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en los últimos días, todos vamos a saber qué es verdad. Todos van a saber acerca del sábado, pero a algunas personas no le va a ser conveniente. Entonces, ellos van a obedecer la mentira y ahí es donde entonces ellos van a ser engañados y van a creer que están correctos. Ahí es donde ellos reciben la marca de la bestia en la frente. Hay otros que saben que, pues bueno, es mentira. Hay otros que saben que el sábado es el sello de Dios y saben que están haciendo lo incorrecto, pero aún así lo hacen por beneficio. Lo hacen para no perder su carrera, lo hacen para no perder su casa, para no perder su familia, y ellos reciben la marca en la mano, ¿ok? Entonces, los que recibieron la marca en la frente, básicamente no tuvieron el dominio propio, no tuvieron el juicio, ¿verdad? No tuvieron el raciocinio, no tuvieron el valor, el coraje para poder obedecer a Dios a pesar de las vicisitudes. Ahora, en el sello de Dios es lo mismo. El sello de Dios solo se pone en la frente y son aquellos que fueron santificados por el amor a la verdad. Son aquellos que tienen el fruto del Espíritu. De hecho, el sello de Dios en Efesios también dice que es el Espíritu Santo el que es el sello de nuestra salvación. Y como ya leímos, el dominio propio es tan importante porque nosotros una buena evaluación debería ser, si yo no tengo dominio propio, significa que no tengo el Espíritu. Tengo que hacer esfuerzos mayores para que el Espíritu Santo esté en mí, porque Él es el que sella, Él es parte del sello y es aquí en la frente, donde está el lóbulo frontal, donde está el juicio, donde está la espiritualidad, donde está el dominio propio. Entonces es bien importante, está todo conectado. Mencionan que ¿dónde está la fuente? La fuente de Alejandro Magno que tuvo intemperancia o falta de dominio propio. Claro, pueden ponerlo aquí, ustedes pueden poner en Google de que murió Alejandro el Grande. Él murió en una borrachera, él murió en una, le llaman, ¿cómo le llaman esto en español? En una orgía. Básicamente lo que estaba haciendo Belsasar en el libro de Daniel. De cómo murió, aquí dice, las teorías más aceptadas son, bueno, dice la malaria, el envenenamiento posiblemente con una planta o una enfermedad intestinal que podría ser causada por una dieta deficiente. Y dice aquí que el envenenamiento se dio en una orgía, en una fiesta. Entonces, el agotamiento por las constantes campañas militares, una dieta poco saludable también podría haber contribuido con su muerte, debilitando su sistema inmunológico y haciéndolo más susceptibles a las enfermedades. Ustedes pueden buscarlo ahí en internet y agarrar todos los detalles, pero se cree que fue básicamente eso por lo que murió. Y por eso es que muchas personas, muchos historiadores hacen la referencia de que fue un gran general, pero no tenía dominio propio. Nada más déjenme aquí que aquí agarro un poquito más detalles de Alejandro Magno. Se cree que el envenenamiento fue hecho después de un gran banquete que él tuvo y eso es lo que sugieren algunas investigaciones. Pero pues bueno, hay otras teorías, pero pues bueno, ahí están en internet también con respecto al Alejandro Magno. Con respecto a las beber entre comidas, no es bueno, sí, por lo menos 30 minutos antes de comer, 2 horas después de comer. Porque cuando uno bebe con comidas, diluye los jugos gástricos y la digestión no es la mejor. Nosotros tenemos que darnos cuenta que para tener una buena salud, obviamente tenemos que tener buena sangre, pero la digestión, lo que nosotros comemos, se basa en cómo se digieren los alimentos, no en cómo saben. Y por eso es que tenemos que hacer más énfasis en eso. Y tenemos que asegurarnos de que nuestra digestión es la mejor para que podamos tener una buena absorción de nutrientes y podamos tener una buena sangre. No sé si contesté la pregunta. La última pregunta del comentario sería que mencionaste de que había una lluvia tardía que se estaba derramando. La persona pregunta cuál es esa evidencia y dónde se ha dado.
Sí, pues bueno, ya la misma, sí, hay un capítulo entero en el libro Eventos de los Últimos Días, ¿verdad? Que se titula La lluvia tardía. La lluvia tardía obviamente está específicamente general como tal, reservada para muy pronto, no sabemos. Eso es lo que va a activar el fuerte pregón. Pero la sierva del Señor nos dice que desde sus tiempos ya habían evidencias de que el Espíritu Santo estaba derramando, de que Dios estaba derramando su Espíritu. Desde sus tiempos, ella había dicho, de hecho, que el fuerte pregón ya había empezado. Ella escribió esto alrededor de 1892, cuando estaba en Australia. Esto relacionado a la obra médico misionera y al mensaje de la justificación por la fe justo después de 1888. Entonces, ella escribió eso y nosotros, obviamente, entendemos que hay ciertas áreas del mundo donde hay un reavivamiento espiritual, donde hay manifestaciones espirituales. Obviamente aquí en el centro donde yo trabajo, mandamos misioneros a muchas partes del mundo fuera del occidente, partes donde no hay mucha presencia adventista, como en India, como en muchos países árabes, ¿verdad? En muchos países africanos, donde la religión oficial es el Islam y donde si usted predica, puede ser encarcelado o hasta muerto. Hay muchos misioneros que estuvieron allá o que están allá ahorita del centro donde yo trabajo, que están ahí. Hay un sermón también que he traducido en mi canal, traducción, ¿verdad? Presente clips, de Conrad Vine, que él era el presidente de Adventist Frontier Missions, donde su principal misión era ir a estas zonas, le llaman unreached, ¿verdad? O zonas que no son alcanzadas. Ahí ustedes pueden ver cómo personas tienen sueños de ángeles, donde vienen y les dice, va a llegar una persona, esta persona va a tener libros rojos y cosas, ¿verdad? O esta persona va a hablarle de Jesús y cosas, historias maravillosas. En muchas de estas áreas ya vemos un reavivamiento, un despertar religioso y personas que podríamos decir, bajo las evidencias que tienen completamente el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la está usando de una manera maravillosa. Entonces, la evidencia como tal, inspirada, la puede encontrar en Eventos de los Últimos Días, el capítulo La lluvia tardía. Y a ella alude a que la lluvia tardía ya se está derramando en muchos lugares. Inclusive ella dice que se puede estar derramando a la persona que está sentada a la par de nosotros y nosotros ni cuenta nos vamos a dar, ¿ok? Pero proféticamente, ¿verdad? De acuerdo a la línea del tiempo profética, no ha habido un despertar religioso en la iglesia adventista como tal, por ende, no estamos en ese momento aún, pero sí hay muchas personas que ahorita están gozando de la lluvia tardía en diferentes partes del mundo. Muy interesante, porque a veces nosotros creemos justamente que es un evento, bueno, va a ser un evento específico, pero individualmente dices que se puede estar derramando en la persona que está al lado de nosotros, recordando un poquito acerca del evento macro que vendría a ser que Elena White menciona que es la capacitación para vivir en el tiempo de angustia. Bueno, sería como un comentario, ¿no? Acerca de nuevamente la importancia de este tema y algo que venía a mi mente cuando el hermano hablaba acerca del descanso. Una vez escuchando en un tema de unos psicólogos adventistas, ellos decían también acerca de la importancia del descanso, porque cuando el cerebro se sobresatura, decía, cuando el cerebro cada vez que pasa por un periodo de agotamiento o un periodo de estrés, nuestras barreras o nuestras defensas, vamos a decir, tanto mentales como morales y espirituales bajan. Entonces justamente hacían énfasis en el descanso, porque cuando no tenemos suficiente descanso, naturalmente vamos a estar como más propensos a, en este caso, a caer en una tentación. Exacto. Muchas gracias. Y el capítulo de Eventos de los Últimos Días es el capítulo 13. Capítulo 13. Ok, capítulo 13, Eventos de los Últimos Días, para poder ver ese detallito. Tenemos la mano levantada de Eli. Adelante, Eli. Muy interesante el tema. Un consejo que dio Esteban me llamó mucho la atención acerca de su experiencia de que tenía este problema de comer entre comidas, dice lavaba los dientes, pues, y que cada uno tiene que buscar esa forma de que nuestro dominio propio que el Señor nos ponga, pues lo podamos ejercitar todos los días. No sé si tengas otro consejo respecto a otras situaciones que a veces se nos hacen difíciles, como el tener el dominio propio para enojarse, por ejemplo. Hay veces que yo he visto que uno va mejorando con el tiempo, el Espíritu Santo va trabajando, pero obviamente nos falta mucho. ¿Algún consejo como para no meter la pata cuando uno se enoja y que las emociones nos dominen
luego nos arrepentimos, decimos, ay, ¿por qué le dije eso a mi hermano? ¿Por qué le dije eso a mi hermana? ¿Cómo la herí? Pero algo que nos detenga, porque hay veces que ya la palabra está saliendo y como una locomotora, algo que, no sé, en tu experiencia, que nos pudieses dar esos consejos, tanto como para esa parte del dominio propio respecto a enojarse, o también el otro consejo que me ayudaría mucho es cómo tú ejerces tu dominio propio que el Señor te pone para tú acostarte temprano. Esas Ujú. dos preguntas. Muchas gracias. Listo. Bueno, primeramente lo más devocionales todos los días. Sí, hacemos el devocional todos los días y hacemos énfasis en esa parte. Señor, yo sé que el enemigo hoy me va a tentar, me va a ayudar, me va a hacer enojarme. Por favor, ayúdeme, déme la fuerza, recuérdeme, ¿verdad? Hacer eso intencional. Cuando estamos haciendo eso, no solo estamos teniendo una conexión con Dios, pero estamos diciéndole al cerebro aquí que queremos priorizar, ¿verdad? Eso es nuestra meta. Eso es lo primero. Lo segundo, memorizarse versículos de la Biblia, promesas, donde el Señor es nuestra fuerza, donde Él responde a nuestras oraciones, versículos que tienen que ver con esa debilidad, en este caso si es del enojo, ¿verdad? Versículos donde el Señor pelea nuestras batallas, Éxodo 14:14, cualquier promesa que queramos memorizarlo, lo escribimos en nuestro celular, ponemos una alarma, una alarma a las 9, a las 11, a las 12, constantemente que nos permita repasar ese versículo, o lo escribimos en una notita, lo estamos constantemente sacando y lo estamos recitando durante todo el día, ¿ok? Es una vez más, va a haber una conexión espiritual, una promesa de Dios, que vamos a crear un muro de versículos que nos van a proteger, pero también le está diciendo al cerebro que queremos priorizar eso, ¿verdad? El punto número 3 que yo haría, y es una de las cosas que nosotros hacemos aquí en casa, es una de las cosas que más funciona, y de hecho también está en el libro Hogar Cristiano, en diferente contexto, pero hace contexto a cuando nosotros herimos a un miembro de la familia. Usted lo pueden leer en Hogar Cristiano. Dice que cuando uno comete un error o ultraja a un miembro de la familia, uno debería ofrecer una ofrenda de paz. Bueno, no, ella no dice que uno no debería, es como una recomendación que ella da. Nuestra ofrenda de paz es el dinero. Entonces yo con mi esposa, y eso lo hacemos cuando dormimos tarde o cuando usamos el teléfono en la mesa, en vez de yo tengo la tentación de usar el teléfono cuando estamos comiendo con mis hijos, no es bueno. Entonces, hemos llegado a ciertos acuerdos donde si yo le digo a mi esposa cierta cosa, o si no hago esto, o si básicamente la ofendo, dependiendo de la ofensa que ustedes categoricen como ofensa. Para nosotros es una ofensa de usar el teléfono cuando estamos comiendo. Si eso pasa, entonces yo tengo que dar una ofrenda de paz y tengo que dar, pues no sé, $5, $3, $2, lo que sea. Muchas veces la gente dice que cuando uno le toca en el bolsillo, le toca en verdad de todo. Entonces, hay uno una vez más, ya llega un momento donde ya uno tiene que pagar y ya es un poquito difícil. Ahora, tengo que decir que Hogar Cristiano dice que esa ofrenda es usada para los pobres, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es que no lo usamos para los pobres, en este caso mi esposa se lo deja, ¿verdad? O cosas así. Entonces, pues bueno, si yo saco el teléfono, tengo que dar $2, ella se lo deja. Entonces, eso va ayudando, va creando, dicen en inglés, paths, ¿verdad? O caminitos en nuestro cerebro que nos ayudan a tener buenos hábitos. Hay un libro también muy bueno que no es adventista como tal, pero es muy bueno y recomendado, se llama Hábitos Atómicos. A él ahí también en el libro habla de cómo nosotros podemos crear buenos hábitos por recompensa o por, payment, ¿verdad? Por judgment, ¿verdad? Recompensa o por pagar. Entonces, en este caso, estamos creando hábitos, ¿verdad? Obviamente pagando una deuda. Entonces, eso es lo tercero que haría. Lo cuarto, tomaría tiempo al final hay un aspecto que se llama reescribir la historia. Nosotros tenemos que también pensar, muchas veces no hacemos esto, llegamos en la noche o justo después de haber pasado la ofensa, digamos que me enojé y entonces yo tomo un tiempo para respirar, tomo agua, me tranquilizo y ahora estoy activando, estoy trayendo sangre al lóbulo frontal, al cerebro para poder entonces ahora razonar, ¿verdad? Y cometí un error, es momento de apologize en español, el momento en inglés de pedir disculpas y ahora yo voy a hacer eso y ahora voy a reescribir. Yo voy a ir en mi mente y voy a decir, bueno, esto me provocó, reaccioné de esta manera, yo debería haber hecho esto, debería hacer hecho esto y estoy diciéndole a la mente, estoy entrenando a la mente por si volviera a pasar en el futuro una variación o algo similar, ya estoy más preparado. Entonces, todos esos hábitos pequeñitos nos van a ayudar a ser más, a tener más dominio propio. Obviamente vamos a caer, la Biblia nos dice, abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo, caemos, inmediatamente pedimos pedimos perdón. Yo caigo, en vez de me enojo, inmediatamente voy, hago lo mismo,
pienso, razono, especialmente con mi esposa, no tuve que haber hecho esto, voy, pido perdón y después en mi mente reescribo la historia. Y entonces cuando eso vuelve a pasar o una variación muy similar, esos pensamientos se me van a ir en la mente y ahora voy a tener por lo menos la oportunidad de pensar y decidir. Ahora, nosotros podemos ser como Eva y decidimos hacer lo incorrecto, pero por lo menos ahora tenemos la oportunidad de decir, ok, quiero hacer lo correcto, no me voy a enojar. Quiero hacer lo correcto, no voy a decir una palabra áspera. Y entonces eso es lo que yo haría para ir construyendo y conforme usted va, Dios le va a seguir dando muchas más ideas para poder alcanzar eso. Esa victoria sobre ese tema. Y para dormir lo mismo, ¿verdad? No tengan el teléfono en su cuarto, ¿verdad? Cárguenlo, pónganlo lejos, pongan algún sistema ya sea de recompensa, donde si usted lo hace por 3 días, si lo hago por 3, 7 días, voy a comprarme esto, voy a tener esta recompensa. Si lo hago por un mes, voy a hacer eso. Y usted lo lleva marcando. Si no lo hago, entonces voy a pagar esto. Es bueno también tener, le llaman en inglés, en español, en inglés le llaman accountability partners, o en español vendría siendo como personas que están checando en usted. Mira, Esteban, ¿cómo hiciste? ¿Has usado el teléfono? ¿Cómo te sientes? ¿Está todo bien? ¿Ocupas ayuda? ¿Me quieres dar el teléfono? Personas que estén revisando y checando en uno hace el trabajo más fácil. Pero básicamente lo mismo. Yo estoy seguro que Dios les va a dar mucho más ideas y estrategias para poder construir esos buenos hábitos y tener dominio propio al final. Es como hackear el cerebro, ¿no? Exacto. No, justamente no había escuchado eso de reescribir la historia. O sea, si ya hice la falta, recrearla y cómo debía haber actuado y prepararme para que cuando se presenta de nuevo, que de hecho bíblicamente sabemos que va a haber la ocasión, reaccionar de una manera que ya la hemos pensado. Muy interesante, realmente. Muchas gracias, damos por esa respuesta. Y con el tema de los teléfonos, no sé qué opinas acerca de dejarlos 2 días, porque una vez escuché que, bueno, obviamente la Biblia dice que si tu mano te deja casi te caer, córtatela, ¿no? Entonces, una vez escuché una recomendación de una persona que dijo 2 días sin teléfono y la gente dice, no, pero mi trabajo y mi estudio y todo eso, sí, pero no eres tan importante, puedes estar 2 días sin teléfono. Y realmente eso me hizo reflexionar, porque el mundo no se va a acabar porque dejemos de usar el teléfono 2 días. Entonces, también puede ser como un hacking de las malas prácticas. Claro, claro. De hecho, no sé si estará ya, ustedes son de Ecuador, ¿verdad? Están en Ecuador, la mayoría de ustedes. Sí. Sí, hay una aplicación, imagino que debe haber, y hay muchos teléfonos que ahora lo tienen, pero hay un cosito pequeñito que se llama Bricks, y les voy a mandar el link, porque yo estoy seguro que debe haber cosas parecidas de esas, y eso es un artefacto que usted lo escanea con su teléfono y usted escoge cuáles aplicaciones bloquear. Y entonces usted se lleva su teléfono, deja el Bricks, que es un cubito en su casa, y usted no puede usar esas aplicaciones. Entonces, eso también le puede ayudar, ¿verdad? Vale $50 o por ahí anda el precio, y usted puede borrar la aplicación de Bricks, pero si la borra y entonces ya el Bricks no sirve más, entonces pierde $50. Es una cosa muy buena. Yo sé que lo venden aquí, pero me imagino que en Ecuador debe haber algo muy parecido, o hay aplicaciones, el teléfono muchas veces bloquea algunos apps. Entonces, algunas personas podrán decir, oh, yo lo ocupo para el trabajo. Bueno, use solo las aplicaciones relacionadas al trabajo. Bloquee Facebook, TikTok, Instagram, las aplicaciones que le roban el tiempo. Yo lo que hago, si ustedes ven mi teléfono, yo tengo las aplicaciones de productividad siempre enfrente. Tengo Audioverse, la Biblia, Kindle, y ciertas aplicaciones que son para trabajo y otras aplicaciones que son para aprender. Todas las demás aplicaciones las tengo fuera del fondo de pantalla, entonces, es decir, aquí en el home screen. Entonces, trato de no ser distraído por eso. Y obviamente hay ciertas cosas, pero sí, el teléfono es uno de los grandes factores de distracción y es una de las cosas que más deterioran nuestro lóbulo frontal y nuestro dominio propio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, dando gracias nuevamente, hermano Beckford, por los consejos, el tema, la meditación que nos hace justamente, como usted decía, ponernos las pilas. Aquí en Ecuador suelen decir poner las barbas en remojo, en cambio, pero colocar nuestros pies sobre una base sólida y entender la necesidad de desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo el dominio propio para, en consecuencia, paciencia y ser parte de ese grupo que está firme esperando la segunda venida de Jesús.
Y con esto dicho, pues, hermanos, quiero invitarlo a que nos pueda despedir en oración. Oremos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tuvimos de conectarnos. Gracias por la tecnología. A pesar de que hubo algunos errores en la conexión, Señor, oramos para que el mensaje haya sido claro y que lo más importante, podamos ahora, Señor, pensar qué poder hacer para en nuestro contexto, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, podamos activar este gran poder que usted nos ha dado, Señor, y que también nos va a ser parte de los santos que predicarán el mensaje de Dios, que nos hará parte, Señor, de escalar esta escalera del progreso cristiano hasta la santificación, y nos hará realmente héroes, no héroes como el mundo los presenta, pero héroes de la fe que predicarán este mensaje, que salvarán a muchos y que serán un gran testimonio, especialmente en los días en los que estamos viviendo. Nos gustaría estar, Señor, en esa gran lista de Hebreos 11, y sabremos, Señor, que con su amor y con su poder será posible. Sí, por favor, ayúdenos a pensar, a recapacitar, a meditar en cómo podemos, Señor, desarrollar y tener dominio propio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.